Bueno, miren lo que tengo acá. Hace poco me topé con una auténtica cápsula del tiempo. Un manual de un curso de C++ que se dio en Valencia allá por julio de 1995. A simple vista, uno diría que son solo apuntes viejos, ¿no? Pero la verdad es que esto que vemos es el plano, la mismísima arquitectura de una revolución que cambió la forma de pensar y que al final le dio forma a casi todo el software que usamos hoy. Y claro, esto nos hace pensar en algo. En esa época, antes de que todo estuviera conectado, cuando el software venía literalmente en una caja, ¿cómo le hacían los programadores para lidiar con programas que eran cada vez más y más complejos? La respuesta no está tanto en la tecnología del momento, sino en la forma de pensar, en el paradigma que dominaba en ese entonces. Y para entender la magnitud del cambio que significó C++, el propio manual del 95 nos propone un viaje al pasado. La idea es simple. Para valorar la nueva forma de construir, primero hay que entender bien la vieja. A ver, en ese entonces lo que reinaba era este método, la programación imperativa. La idea central, como lo explica el manual, es que los datos, o sea, la información, y los algoritmos, que son las acciones que modifican esa información, eran dos mundos totalmente separados. Y lo interesante es lo simple que suena esta fórmula, ¿no? Tenías tus datos por acá, tus funciones por allá, y juntos, ¡pum!, un programa. Era súper directo, y para problemas chicos funcionaba de maravilla. Pero, a medida que los programas se hacían más grandes, mantener separados los datos de las únicas funciones que podían tocarlos se volvía un lío, un verdadero lío. Entonces, ¿cómo se llegó a la solución? Lo bueno del manual es que no presenta la programación orientada a objetos como una idea mágica que apareció de la nada, sino como una evolución lógica. O sea, primero vino la programación modular, que empezó a agrupar datos y funciones relacionadas, ocultando un poco la complejidad. Después, los tipos abstractos de datos llevaron eso un paso más allá. Ya no se definía un dato solo por lo que era, sino por lo que se podía hacer con él. Cada paso, fíjense, fue una respuesta directa al problema de la complejidad creciente. Y así, paso a paso, llegamos al corazón de todo esto, la idea orientada a objetos. Este fue el cambio de mentalidad, el gran ajá que un curso de C++ en 1995 venía a enseñar. Y esta comparación lo deja clarísimo. La diferencia fundamental, y esto es casi una cita del manual, es que ahora los datos y las acciones están muy relacionadas. Ya no tenemos rutinas sueltas que operan sobre datos, ahora tenemos objetos que hablan entre sí. Es un cambio de perspectiva total. La pieza clave de esta nueva forma de pensar es el objeto. Piénsenlo como una unidad autónoma. Una cajita que no solo guarda información, como el nombre o el sueldo de un empleado, sino que también tiene adentro las únicas herramientas, los métodos, que tienen permiso para modificar esa información. Ok, perfecto. Si los objetos son las casas, ¿de dónde salen? ¿Cómo se construyen? Bueno, acá entra en juego el concepto de clase. El manual usa una metáfora genial. Las clases son como plantillas para crear objetos. Una clase es el plano del arquitecto. Define qué información va a tener el objeto y qué va a poder hacer. Y a partir de ese único plano podemos construir todas las casas, todos los objetos que queramos. Pero ojo, que la cosa se pone todavía mejor. La verdadera magia, y el manual lo describe como algo mucho más importante que solo juntar datos y funciones, es la herencia. Esto permite que una clase nueva, una subclase, reciba como por arte de magia todas las características de otra que ya existe. Es como crear una clase gerente que hereda todo de empleado, pero le agrega sus propias cosas. Esto abrió la puerta a una reutilización de código brutal. Toda esta teoría era revolucionaria, sin duda, pero necesitaba una herramienta práctica para bajarla a la tierra, para hacerla realidad. Y esa herramienta, el protagonista del curso de 1995, fue C++. Y acá está el momento del clic. C++ agarra esa idea abstracta y filosófica de clase y le da un nombre concreto, una palabra que se puede escribir en el código, class. Es el puente entre la teoría y un programa que de verdad se puede ejecutar. Miren esto, un ejemplo real, sacado directo de esos apuntes. Se define la clase empleado. Adentro vemos los datos como sueldo. Y esto es clave. Por defecto, en una clase de C++, este dato es privado, está protegido.
Y luego, bajo la etiqueta public colon, vemos las funciones, las acciones permitidas, como modificar guión bajo sueldo. Esa palabrita public lo es todo. Crea una interfaz como una barrera controlada. Significa que desde fuera del objeto, nadie puede venir y cambiar el sueldo así como si nada. El manual mostraba que hacer pp.sueldo igual a 500 daría un error. Hay que usar el método público, pp.modificar-sueldo 600. Esto separa el qué se puede hacer del cómo se hace por dentro, un principio básico para construir software que sea robusto y fácil de mantener. Bien, entonces para ir cerrando, ¿por qué fue tan importante este cambio de paradigma que C++ ayudó a masificar? ¿Por qué un manual de 1995 todavía nos dice algo hoy? Es que las ventajas eran y son enormes. La encapsulación protege los datos, como vimos con lo del sueldo. La reutilización, gracias a la herencia, ahorra una cantidad de tiempo y esfuerzo increíble. El mantenimiento se vuelve mucho más fácil porque puedes cambiar cómo funciona una clase por dentro sin romper todo lo demás. Y quizás lo más importante, permite modelar problemas del mundo real de una forma mucho más natural e intuitiva. Y ese, al final, es el gran legado. La forma de pensar que se estaba enseñando en ese curso en Valencia no es solo una anécdota histórica. Es el cimiento, la fundación sobre la que se construyen muchísimas de las aplicaciones modernas que usamos todos los días, desde nuestro sistema operativo hasta los videojuegos o las apps del teléfono. Los lenguajes cambiaron, claro, pero los principios, esos principios perduran. Y todo esto me deja con una pregunta final para que nos quedemos pensando. Casi 3 décadas después, con todo lo que tenemos ahora, inteligencia artificial, la nube, otros paradigmas, ¿hasta qué punto nuestro mundo digital sigue, en el fondo, construido sobre esas mismas ideas que se enseñaban en un aula en 1995?